Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Matemáticas con Vivancos, en el cual os voy a hacer la segunda parte del resumen que os permitirá presentaros a un examen de tipo global, de tipo final, de tipo de acceso a la universidad, donde se os pregunta toda la materia, ¿vale? Ya hicimos la parte de funciones y hoy nos toca el álgebra lineal y la geometría tridimensional, ¿vale? Bien, el, el primer apartado que tenemos es el apartado de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. ¿Vale? En los sistemas de ecuaciones lo que tenemos que tener claro es la clasificación. La clasificación se hace en base al número de soluciones y entonces si tenemos una solución, el sistema es compatible determinado. Recordad de no poner siglas vosotros en los exámenes porque normalmente esto no se acepta, ¿vale? Si tenemos infinitas soluciones, el sistema es compatible indeterminado. Y finalmente, si tenemos cero soluciones, es decir, si no tiene solución, el sistema es incompatible. No confundáis estos dos últimos, porque no tiene sentido. Incompatible no se parece en nada a indeterminado. Fijaos que la misma palabra ya lo dice. Pero bueno, de estos sistemas, el sistema compatible indeterminado es el que se os va a pedir en el examen que resolváis. ¿Por qué? Porque este es el que hay que encontrar infinitas soluciones y para ello utilizamos un parámetro. Esta es la clave, el clic, parámetro. El parámetro que tenemos que utilizar, o parámetros que tenemos que utilizar para resolver el sistema, ¿vale? Es un problema que aparece con frecuencia y por lo tanto yo os diría que tenéis que llevarlo bien preparado, ¿vale? Diría que resolver un sistema compatible indeterminado no es una opción, es una cosa que os va a salir seguro en el examen. Y a continuación tenemos el tema de matrices. El tema de matrices, la primera cosa que tenemos es que el producto no es conmutativo, ¿vale? A por B no es igual a B por A. Esto para recordarlo, recordad que yo siempre les digo a mis alumnos que las matrices son como los calcetines y los zapatos. Si tú te pones los calcetines y después los zapatos, no es lo mismo que si te pones los zapatos y después los calcetines, ¿vale? Entonces, las matrices cumplen esta misma propiedad, cosa que no es rara, ¿vale? Porque es lo que nos pasa diariamente. Las acciones no son conmutativas y por lo tanto las matrices tampoco lo son, ¿vale? Pero tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos tendencia a pensar que A por B es igual a B por A porque los números sí son conmutativos, el producto de números, pero las matrices no lo son, ¿vale? La definición de matriz inversa. La definición de matriz inversa es que A por A a la menos 1, A por su inversa, es igual a la matriz identidad. Por supuesto que estamos hablando de matrices cuadradas y cuyo determinante es diferente de 0, pero eso lo veremos después. La definición es esta. Y eso nos permite que cuando tenemos esta igualdad, B, esta matriz, la identificamos con la matriz inversa, ¿vale? Eso está hecho en un montón de problemas, bueno, en unos cuantos problemas, si más no, en los vídeos del canal. Por lo tanto, podéis consultarlo. Todos los apartados están resueltos en los vídeos del canal y por eso solamente os los expongo, ¿vale? La potencia de una matriz. La potencia de una matriz, pues A elevado a 2023, ¿vale? ¿Cuánto es esta potencia de la matriz? Bueno, pues para la potencia de la matriz, lo que tenemos que tener en cuenta, el clic que tenemos que tener en cuenta es el ciclo. ¿Cuál es el ciclo de la matriz? Si nos ponen esto porque A tiene un ciclo, ¿vale? ¿Qué es el ciclo? Pues el ciclo es que A a la 1, A a la 2, vamos calculando las potencias, A a la 3, A a la 4, y supongamos que A a la 5 es igual a I, a la identidad. Bueno, cuando esto pasa, el ciclo es 5. Si hubiese pasado en A a la 7, pues el ciclo es 7, ¿vale? Entonces, con esto
ya tenemos una solución de este problema, que es la división entera de 2023, por ejemplo, entre 5. Digo, por ejemplo, porque es el ejemplo que estoy poniendo aquí. Ya no lo voy a hacer más. El cociente, no, quiero decir que no voy a seguir haciendo este problema. El cociente no es un dato relevante, sino que en realidad es el resto, el residuo, lo que la potencia de la matriz que nos quedará. ¿Vale? Y luego tenemos las ecuaciones y sistemas de ecuaciones con matrices, donde las incógnitas son matrices. Empecemos con las ecuaciones. En las ecuaciones vosotros podéis tener una ecuación como la siguiente. A por X, le vamos a llamar X, esto es una X mayúscula, no es un por B igual a C. A, B, X y C son matrices y tenemos que despejar la X. ¿Vale? Aquí en esta ecuación tenemos que utilizar tanto el concepto de inversa como el concepto de no conmutatividad. Por eso es un ejercicio ideal. Y que si os preguntan matrices, pues este es un ejercicio que vale la pena estudiarse porque seguramente saldrá. ¿Vale? Y los sistemas. Los sistemas son una cosa de lo más prosaico. Por ejemplo, imaginaos que tenéis 3a menos b igual a c. Y por otra parte tenéis a más 2b igual a d. A, B, C y D son matrices y esto es un sistema que se resuelve en realidad como si fuese un sistema normal y corriente con incógnitas que no fueran matrices, pero el resultado final tiene que ser matrices. Yo he visto en algún examen que se ha puesto este problema y bueno, pues es interesante que los alumnos, bueno, pues sepan cómo salirse de este problema que es muy sencillo. En los vídeos os repito que está también resuelto. Luego tenemos los determinantes. Aquí tenemos los determinantes. ¿Qué tenemos que saber de determinantes? Bueno, pues las propiedades. Por ejemplo, aquella de que si hay una fila de ceros, el determinante es cero. Si hay dos filas o dos columnas iguales, recordad que los determinantes en realidad no tienen filas ni columnas, ¿eh? Pero nosotros los representamos así. Y lo que os decía, esas dos propiedades, por ejemplo, pues son dos propiedades, hay más, pero si intercambiamos dos filas o dos columnas, cambia de signo. Bueno, pues esas propiedades hay que dominarlas porque alguna vez hay alguna pregunta de estas. No es la más normal, pero podrían preguntaros el desarrollo de un determinante que contiene letras, porque claro, con números nadie os va a pedir que desarrolléis un determinante porque eso ya lo hacen las máquinas. Luego tenemos un apartado muy importante que es el desarrollo mediante los adjuntos de una línea. Este sí que es importante porque directamente no os lo van a preguntar, pero cuando calculéis la ecuación de un plano, por ejemplo, lo vais a tener que hacer o podéis hacerlo y quedáis bien. Cuando aplicáis el teorema de Rouchet, se vuelve a desarrollar un determinante y podéis hacerlo así. Y bueno, es interesante que lo sepáis cómo se hace porque no, es una herramienta, no una pregunta, ¿vale? Luego tenemos el rango de una matriz. El rango de una matriz, pues es importante saberlo, pero la única cosa que os diría de eso es que eso tiene la importancia en el siguiente apartado, el teorema de Roche-Frobenius. El teorema de Roche-Frobenius nos ayuda a clasificar los sistemas con parámetros. Ahora vuelvo al primer apartado cuando decía lo más importante es la clasificación de los sistemas. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos dicen es discutir. Lo que tenemos que hacer es discutir. Y hay muchos alumnos que le tienen miedo a esta palabra, porque no saben lo que significa. Discutir quiere decir que según la casuística de todos los valores que puede coger el parámetro, tenemos que decir si el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Y ya está, no pasa nada. Pero, hay una cosa más en este apartado. Este es el apartado más importante de lo que estamos viendo, del temario que estamos viendo.
Es decir, este es el que sale sí o sí. Si os preguntan sistemas, si el apartado sistemas de ecuaciones lineales está en vuestro temario, que sepáis que os van a preguntar un sistema en el cual hay algún parámetro. Y el enunciado va a ser discutir lo que sea, ¿vale? Luego tenemos la regla de Cramer, que bueno, no tiene mucho sentido porque las máquinas ya resuelven los sistemas bueno, hay que saberla por si alguien os hace una preguntita sobre esto, pero que será una pregunta de alguna manera cortita o alguna cosa alguna referencia, pero no os van a preguntar la regla de Cramer. Y tenemos así el último apartado de aquí, que es el cálculo de la matriz inversa. Este sí, que sepáis que siempre sale, ¿vale? ¿Os sale calcular la matriz inversa? En realidad no. Para calcular la matriz inversa necesitamos dos condiciones. Una, que sea cuadrada. Y me diréis, hombre, Iván, pues eso ya lo sabíamos. Bueno, pues yo os cuento una anécdota. En un examen de primero de la universidad, una de las preguntas era calcular la matriz inversa de una matriz que era rectangular, que era penoso absolutamente, cómo los alumnos confundidos intentaban calcular la matriz inversa de aquella matriz que era rectangular y que la respuesta era que no tiene inversa simplemente, ¿vale? Y la segunda condición es que el determinante de la matriz tiene que ser diferente de cero, ¿vale? Estas dos condiciones conforman el hecho de que una matriz tenga inversa o que no tenga inversa. Y esto os lo preguntan sí o sí. Esta es la segunda pregunta junto con esta, con los sistemas con parámetros, que podéis estar seguros que va a salir, ¿vale? Y en eso os añado a la resolución de un sistema compatible indeterminado. Eso va a salir también seguro, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos preguntas que sabéis que os van a salir seguras. A continuación tenemos los vectores, ¿vale? De los vectores, ¿qué es lo que os van a preguntar? Bueno, pues en vectores tenemos vectores de 3 dimensiones, tenemos la definición de base. Eso no tiene mucha importancia porque como tal no os la van a preguntar, pero sí que la tiene porque os van a obligar a utilizar el concepto. Recordad que en la definición de base, que ya digo, que preguntarla directamente no os la van a preguntar, pero sí que os van a hacer utilizarlo. Tienen que ser vectores linealmente independientes, ¿vale? Esto es que el determinante sea diferente de cero, ¿vale? Y que sean generadores. ¿Qué quiere decir generadores? Pues que cualquier vector v es igual a una combinación lineal de la base x por e sub 1, que es el primer vector de la base, más y por e sub 2, más z por e sub 3. Estoy escribiendo los vectores de la base canónica que se suelen representar con estos, pero puede ser e sub 1, e sub 2, e sub 3, puede ser una base cualquiera, v sub 1, v sub 2 y v sub 3, ¿vale? Eso quiere decir que son generadores. Luego tenemos el producto escalar. El producto escalar lo que es una idea asociada a un clic. Si yo tengo dos vectores que son diferentes del vector 0, eso sí, y el producto escalar es igual a 0, quiere decir que A y B son perpendiculares. ¿Vale? Recordad que esto se da si A y B son diferentes de 0. De 0. Diferente de 0 también. No del 0, 0, sino del 0 vector. Ya sabéis que el 0 vector, si estamos en R3, es 0, 0, 0. Bien. Pues esto es lo que tenemos en el producto escalar. Y la segunda cosa es que del producto escalar de dos vectores es igual a módulo de A por módulo de B por el cosinus del ángulo que forma. Si queremos que este ángulo sea mínimo, hacemos el valor absoluto, ¿vale?
Eso lo veréis en geometría. Y estas son las dos clics del producto escalar. Por una parte, la perpendicularidad si el producto es igual a 0 y por otra parte, que podemos calcular el ángulo utilizando el cosinus de alfa, ¿vale? Y el producto vectorial, que es el siguiente que tenemos. Pues el producto vectorial, bueno, este ya tenemos la perpendicularidad, pero una perpendicularidad diferente a esta, porque aquí tenemos que un vector es perpendicular a dos vectores dados, ¿vale? Es decir, que formamos pues, una especie de triedro que no tienen por qué ser perpendiculares estos dos entre sí, ¿eh? Tenemos dos vectores y queremos uno perpendicular, hacemos el producto vectorial. Pero tiene una cosa importante, que es el área de un paralelogramo, o yo diría más, de un triángulo, que es la que suele salir en los exámenes. El área del triángulo que forman estos dos vectores, si tenemos A y B, el área de este triángulo es igual, es igual a un medio del módulo del producto vectorial de A por B. No importa en el orden en que lo hagáis, porque como hacemos el módulo, va a dar igual, ¿vale? Bueno, pues esta es una cosa curiosa que sale en muchos exámenes y hay que acordarse de que es así, ¿vale? Y finalmente el volumen también nos pasa un poco lo mismo, que el volumen suele salir el volumen del tetraedro. Y para empezar, muchos alumnos no saben qué es un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide que tiene 4 caras triangulares, ¿vale? No sé ahora qué ejemplo os podría poner, pero bueno, que si lo veis, lo tengo como aquí, como dibujado. Si tengo un vector y tengo otro, a ver si me sale bien el dibujito. Y aquí uno que no es paralelo a los otros ni perpendicular, pero que no está en el mismo plano, veis que esta pirámide tiene 4 caras triangulares, ¿vale? Pues el volumen de ese tetraedro es un sexto, esta demostración es muy bonita, del producto vectorial de los tres, del producto mixto de los tres vectores. A por B por C. Da lo mismo como pongáis esto, pero tenéis que hacer el producto mixto, que en realidad se reduce a un determinante, ¿vale? Fijaos que tiene que ser en valor absoluto como es natural. Esto no significa módulo, en este caso, sino que significa valor absoluto. Y si os pidiesen el volumen del paralelepípedo es sin el 1/6, ¿vale? Bien, esto por lo que respecta a volúmenes. Ecuaciones de la recta. A continuación tenemos rectas y planos, perdón. Y la primera cosa que tenemos son las ecuaciones de la recta. Bueno, las ecuaciones de la recta son muchas y no las voy a hacer aquí, son pues, 4 o 5, ahora no las he contado ni las voy a contar, pero hay una que es particularmente importante, que es la ecuación continua. X menos X sub 1, ¿vale? Hay X sub 0, le vamos a poner, entre D sub X es igual a I menos I sub 0 entre D sub I igual a Z menos Z sub 0 entre D sub Z, ¿vale? Y esto es igual a lambda, al parámetro que nos permite pasar a las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? La recta tiene unas ecuaciones paramétricas con un parámetro que analizo perfectamente en los vídeos del canal y que podéis consultarlo. ¿Sí? Esta para mí es la más importante y no obstante os las tenéis que estudiar todas porque tenéis que saber cómo pasar de unas a otras. Particularmente hay las ecuaciones de la recta cuando son dos planos. Vamos a poner por ejemplo x menos y igual a 3 y 2y más z igual a 5, ¿vale? Estos dos planos terminan una recta y es la ecuación
de la recta seguramente que cuesta más de digerir para los estudiantes y que la resolución de este sistema compatible indeterminado con un parámetro conduce a la ecuación continua. ¿Vale? Eso, cómo conduce, lo podéis ver en los vídeos también. Luego tenemos las ecuaciones del plano. Las ecuaciones del plano, bueno, aquí en esta ecuación he supuesto que ya lo sabéis todo. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son las coordenadas del punto por donde pasa. Y D sub X, D sub Y, D sub Z son las coordenadas del vector director de la recta. Un vector que es paralelo a la recta. Las ecuaciones del plano, ahora sí. En las ecuaciones del plano, la más importante con diferencia es la ecuación general o cartesiana. A veces se diferencia estos dos, pero normalmente no hacemos diferencias matemáticas entre estas dos terminologías. Más D, perdón, igual a 0. Esta D a veces está aquí, al otro lado, y entonces se le llama la ecuación cartesiana, pero es igual, ¿eh? Lo importante es que sepáis que aquí el vector perpendicular al plano son los coeficientes A, B y C, ¿vale? Y que D es el término independiente y que las ecuaciones paramétricas de este plano son muy sencillas de calcular porque solo basta con decir que Y es igual a uno de los parámetros, a lambda, y que Z es igual al otro de los parámetros. Ya no profundizaré más, alfa, ¿vale? El plano tendrá unas ecuaciones paramétricas con dos parámetros, así como la recta tendrá un parámetro, ¿vale? Bien. A continuación tenemos las posiciones relativas de los elementos que estudiamos, las rectas y los planos. Las posiciones relativas de dos rectas, las posiciones relativas de plano recta, que son... Bueno, esta es un ejemplo que a veces sale en alguno de los exámenes y también este otro. Recta, recta es más raro que salga porque son muchas ecuaciones, son 4. Y si tenemos las ecuaciones generales son 4 y entonces se hace un poco largo, pero puede ser, ¿vale? Tanto cualquiera de los tres os puede salir en un examen de geometría, ¿vale? Están explicados en los vídeos del canal y si alguna cosa de estas veis que creéis que falta, decídmelo porque no me cuesta nada hacer un vídeo explicando, pues, yo qué sé, las posiciones relativas de dos rectas o de plano recta. Problemas básicos que vamos a tener que saber cómo resolver para digamos, resolver los problemas de geometría que nos van a pedir, que básicamente van a ser problemas métricos, por ejemplo, del tipo calcular la distancia entre dos rectas, entre dos planos, entre una recta y un plano, entre un punto y una recta. O, bueno, directamente calcular un elemento que cumple tales condiciones. Pero esos problemas ya son muy particulares y por lo tanto en el resumen no se pueden incluir. Pero estos sí son muy típicos y la recta perpendicular al plano tiene un clic, que es que la n del plano es igual a la d de la recta. Y con eso prácticamente acabamos el problema porque nos vamos a la ecuación continua, a esta ecuación que tenemos aquí, y resolvemos el problema enseguida, ¿vale? Con el punto por donde pasa y el vector d que lo hemos calculado a partir de la n del plano, que la sabemos utilizando este esquema de aquí, pues no hay ningún problema. Claro, el plano perpendicular a la recta pasa lo mismo que pues n es igual a d, ¿vale? O d es igual a n.
Bueno, en realidad podría ponerlas estas dos al revés, ¿eh? Pero bueno, no es necesario. Simplemente ya sabéis que la D, que es la que calculamos, viene calculada a partir de la N. Y aquí la N, que es la que calculamos, viene calculada a partir de la D. ¿Para qué sirven estos problemas? Porque claro, ya hemos visto que son muy fáciles, ¿sí? Porque teniendo todos los elementos que tenemos aquí, la N, y teniendo la ecuación continua, esto parece muy fácil, vivancos. Bueno, luego eres que tiene su casuística en los vídeos y demás, pero efectivamente no es excesivamente complicado. En matemáticas no hay nada fácil. Pero bueno, ¿esto para qué sirve? Pues la recta perpendicular a un plano sirve para calcular la distancia entre un punto y un plano, ¿vale? ¿Cómo? Pues calculamos la intersección entre la recta que hemos calculado y el plano. Eso nos dará un punto que sería Q, y a continuación la distancia de P a Q, que sí que sabemos cómo se hace porque es la distancia entre dos puntos, es igual a la distancia de P a pi. Y fijaos cómo en un momento hemos hecho un esquema de este problema. A continuación tenemos un poco lo mismo con la distancia de un punto a una recta. ¿Qué hacemos? Pues hacemos el plano perpendicular a la recta y luego intersección entre la recta y el plano, Q. Fijaos cómo se parece al anterior. Y luego la distancia de P a Q. Y por lo tanto estos dos problemas se resuelven igual, ¿vale? Es una cosa que los libros no explican, pero que es así. Estos dos problemas se resuelven de la misma manera, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El punto simétrico. Punto simétrico. Respecto de un plano. Y aquí el punto simétrico respecto a una recta. ¿Qué se hace para el punto simétrico? Pues fijaos en lo siguiente, fijaos que estoy haciendo en paralelo estos dos apartados porque son iguales. Pues una vez que tenemos el Q aquí, para hacer el punto simétrico, la única cosa que tenemos que hacer es que el punto simétrico, P', es igual, bueno, os pongo la fórmula mejor, el punto simétrico más el punto P entre 2 es igual a Q. Y despejáis la P' y ya está. Y aquí da otra vez lo mismo, la pongo aquí porque ahí la he puesto un poco pequeña, P' más P entre 2 es el punto medio, ¿vale? Y por lo tanto, el punto simétrico lo hacemos con esto, con los mismos datos que teníamos de aquí. Pero en vez de hacer la distancia como aquí, hacemos el punto simétrico. Y finalmente tenemos el plano que contiene una recta y es paralelo a otra que se cruza. Bueno, pues el plano que contiene la recta es y esto es una cosa muy importante que lo que voy a poner es un determinante que, fijaos, lleva lo que es la cabecera de la recta. Aquí tenéis la recta. Mirad a dónde tenéis la recta, ¿sí? Pues contiene la cabecera de esta recta y menos i sub 0, z menos z sub 0 y a continuación d sub x, fijaos que otra vez tenemos lo que teníamos aquí, d sub i, d sub z. Este es el plano que contiene esta recta de aquí. Eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Entonces el plano que contiene una recta, sea para lo que sea, porque a veces es para otra cosa, es un determinante que es igual a 0 y que las dos primeras filas son las de la recta, tal cual están escritas aquí. Y después estaría el otro, digamos, el otro vector del plano, que sería el de sub 2, ¿vale? Que correspondería, bueno, le borro la flecha, de sub 2 de
sub 2 x, d sub 2 y d sub 2 z, que correspondería al vector director de la recta que se cruza, ¿vale? Esto es lo importante que es. Este es el clic. Si tú sabes, si dominas el clic de que las dos primeras filas del determinante, que es igual a 0, muy importante. Si no ponéis que es igual a 0, eso no habéis resuelto nada, ¿vale? Es muy importante que pongáis que es igual a 0. Y las dos primeras filas son las dos primeras filas de la ecuación continua de la recta, ¿vale? Y la tercera fila son las coordenadas del vector, del otro vector, que corresponde a la otra recta en este caso, y que si fuese que pasa por un punto determinado, haríamos un vector desde la recta al punto en cuestión, y ese sería el tercer vector en cuestión, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este resumen, que espero que os haya ayudado. Se ha hecho un poco largo, pero es así. Y espero que os haya ayudado, y si os ha gustado, darle un like, y nos seguimos viendo en este canal. No os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, y nos seguimos viendo en el siguiente vídeo que haré en esta misma semana. Hasta luego.